diga cómo en realidad diagramar, ¿verdad? No hay absolutamente en ningún libro de programación nos dice primero hacer esto, luego poner la segunda actividad de esta forma, porque cada persona programa a su experiencia y dependiendo de la duración de cada cosa, dependiendo del tiempo que tiene que tardarse cada obra y cada obra es distinta. Entonces no hay nada escrito como tal para decirlo. Entonces lo que yo les voy a mostrar es cómo lo aplico en una forma de diagramación. Ustedes van a tener que aplicarlo según los ejercicios o según lo que ustedes tengan, en la forma en la que ustedes vean que es más óptimo el poder diagramar, ¿verdad? Eso es lo que al final lo que se busca, ¿verdad? Optimizar los tiempos, o sea, no tardarnos tanto a la hora de generar ese proyecto que estamos haciendo. Vamos a ver. Compartir. Vale, hoy vamos a calcular los tiempos tempranos y tardíos del método CPM-PER, ¿verdad? Eso vamos a hacer el día de ahora. ¿Qué es lo que espero al final de la clase? Que ustedes por lo menos puedan identificar, ¿verdad? O sea, que reconozcan las fórmulas, más que fórmulas, el método con el cual nosotros calculamos los tiempos tempranos y tardíos para poder desarrollar la red y encontrar la ruta crítica, ¿verdad? Porque cuando los tiempos tempranos y tardíos se encuentran hasta que usted finalizó toda la diagramación. Hasta que usted no ha hecho el diagrama, no podemos saber nosotros los tiempos tempranos y tardíos. Entonces, lo primero es poder nosotros hacer toda esa red, todo ese montón de círculos, poderlos colocar de la forma que sea más óptima, como acabo de decir. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que cualquier diagrama que usted haga es el correcto. Eso es como lo difícil de esta parte, ¿verdad? Porque se me dicen, sí, pero es que como no hay una forma de diagramar, o sea que cualquier diagrama que haga está bien. No, porque hay que cumplir, como ya vimos, y lo voy a volver a repetir para que se recuerden, que lo tengan más fresco de la semana pasada acá. Hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no se deben hacer. Se pueden, pero no se deben. Entonces eso hace que no todo lo que yo haga esté correcto. Entonces eso es también de tenerse cuidado. Bueno, recordando, esto es para que por si acaso la semana pasada, pues de la semana pasada para acá ya se nos olvidó. Hablamos de precedencia, que es la actividad anterior que yo tengo que haber terminado para poder empezar la nueva actividad. Esa es la precedencia. Luego tengo la actividad ficticia que se representa con una línea discontinua y esa nunca va a tener ni letra ni número. O sea, ay, nunca va a tener esta información, ¿verdad? Nunca vamos a ver una letra ni un número en la flecha, porque es ficticia y solo nos sirve para poder unir varias o dos o tres actividades y que estas actividades terminen al... Necesito de todas estas actividades para poder empezar una, pero no es que todas terminen al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es una actividad ficticia. Y tercer término, la ruta crítica o camino crítico, que es el que vamos a encontrar cuando encontremos nuestros tiempos tempranos y nuestros tiempos tardíos. Estos son como los términos básicos, importantes, de todo lo que tiene que ver con la metodología de PER y de CPM. Luego el diagrama, acuérdense, una actividad está representada por todo esto que está aquí. Todo esto es una sola actividad. Una actividad. No hay dos, no hay tres, no, esto es una. Cada actividad tiene que tener un nodo o nudo inicial y un nudo o nodo final o evento final.
sea, toda actividad empieza en una circunferencia y va a terminar en otra circunferencia. Y arriba vamos a poner de esa flecha continua, arriba vamos a poner la letra con la que se reconoce a la actividad, porque de tanto que ponemos, después se vería demasiado cargado con ponerle paredes, techo de lámina, etcétera, ¿verdad? Es demasiada letra. Entonces lo identificamos con una letra del abecedario. Y abajo va la duración de esa actividad. Lo mejor es que vaya en el centro, porque en los nodos o nudos vamos a colocar otros números después. Cuando calculemos los tiempos tempranos y los tiempos tardíos, ponemos más números en los nodos. Entonces, lo mejor es que lo ponga en el centro para que después no se vaya a equivocar haciendo el proceso de los tiempos tempranos o los tiempos tardíos, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que se acuerden cómo representar cada actividad. Ahora, para diagramar, esto es lo que les expliqué la semana pasada, repito, lo estoy recordando nada más. Hay actividades independientes y actividades dependientes, ¿verdad? Independiente es que, pues, yo como actividad en general voy a hacer de una forma independiente, digámoslo así, porque, como dice acá, del nodo 2 salen dos flechas. Y estas dos flechas son totalmente independientes entre ellas. Cada una de ellas es una actividad distinta. Nacen de una anterior, pero salen dos de ellas muy distintas, ¿verdad? Y las actividades dependientes son las actividades que necesitan de una actividad para salir otra actividad más adelante. O sea, una de una, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, aquí la actividad B necesita de la actividad A, o sea, depende directamente. En el cambio, en el de arriba, las dos flechas que salen del número 2 sí necesitan de A, pero no es que dependan al 100% de ella, ¿verdad? Cada una de las que se va a desarrollar después. Luego tenemos el evento fuente o bifurcación. Recuérdense que de una actividad pueden salir varias al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que esas tres actividades necesiten de esa actividad C, por ejemplo, para poder salir. D, E y F en el cuadro de precedencias va a aparecer que dependen de C. Entonces, en ese caso es que lo colocamos así. Luego tenemos el evento resumidero o fusión. Y en este es que varias actividades llegan y una actividad necesita de estas dos o tres o cuatro, a veces hasta cinco, para poder desarrollar una sola actividad. Entonces eso se le llama evento resumido. Otra cosa que dije la semana pasada y lo repito en esta, por ejemplo, en la finalización de una actividad se vuelve el inicio de la otra actividad, para que no vayan a poner doble círculo y después no encuentren qué poner en medio de esos dos círculos. Entonces, en la final de uno, la finalización de una actividad se vuelve el nudo de inicial de la siguiente actividad, para que no pongan nudos de más. Luego, el evento crucero, llegan dos y salen otros dos de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, este es el evento crucero. Y lo que no hay que hacer, recuérdense, las flechas nunca salen de la flecha, siempre salen de los círculos. Y para poder unir actividades, porque ya dijimos que no se puede salir de un mismo nudo tres y morir en el mismo nodo final los tres, sino que ahí es donde ocupamos actividades ficticias que solo son para unir y determinar que sí necesito tres actividades, pero que no las tres tienen el mismo tiempo, sino que solo necesito unir a estas tres o necesito tener estas tres para salir con eh, una nueva actividad, ¿verdad? Entonces, más que todas las actividades ficticias se utilizan de esta forma, ¿verdad? Por eso ¿por qué se llaman actividades ficticias? Porque en realidad no existen, ahí no se está haciendo nada. Media vez usted termina A, pues la terminó, hay que esperar
Aquí no es que los hombres o los trabajadores se vayan a quedar ahí esperando sin hacer nada. No, obviamente están en en otra actividad, pero que en este punto usted no los está escogiendo y trabajando en esto que está ahorita, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Estos son algunos ejemplos de redes. Los ocupan, si ven, no hay una forma estándar. Todo nada más va hacia, como les decía, todo tiene que ir en horizontal y hacia adelante porque usted está buscando finalizar. Hay algunos que le ponen inicio y le ponen fin. En realidad nosotros no ocupamos eso. Como les digo, dentro de toda la variedad de cómo poder generar, hay muchas variedades de cómo generarlo. En unos se ocupan actividades ficticias, en otros no existen, no hay necesidad de utilizarlas, y era lo que yo les decía. No en todas las redes hay necesidad de utilizar actividades ficticias. Muchas veces la gente las coloca porque ya no haya cómo unir algo. Entonces, no podemos utilizar de esta forma, ¿verdad? Las actividades ficticias. Tenemos que saber utilizarlas según nos lo diga cada tabla de precedencia. Estos números que ustedes ven arriba son los tiempos tempranos y tardíos que nosotros vamos a calcular más adelante, y eso se obtienen hasta que usted generó la red, como les decía. Primero usted tiene que hacer el diagrama para después generar estos tiempos tempranos y tardíos. Si usted no genera este diagrama, no va a poder avanzar en sacar esos tiempos. Y esos tiempos nos delimitan la ruta crítica. Y esos tiempos nos van a ayudar a lo que vamos a ver más adelante, que es en la siguiente semana, que es el cálculo de las holguras. O sea, todo depende de esta red. Si no desenredamos esto, no vamos a poder programar. Así de simple, ¿verdad? A ver, vamos a hacer el primer ejemplo, porque pues aquí así es como van a aprender, nada más es haciéndolo, ¿verdad? No hay otra forma de poder mostrar y enseñar cómo programar. A ver, dice, una empresa constructora ha elaborado un proyecto para construir una serie de chalés. Las actividades que tiene que realizar son las siguientes. Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, se pide realizar la representación gráfica del método per CPM. Y esta es la tabla de actividades. De la 1 a la 8 son poquitas. La actividad, aquí no está el nombre, solo está la letra A, B, C, D, E, F, G y H. En el cuadro de tiempos, como el que ustedes hicieron en el ejercicio de la semana pasada, ahí sí sabemos qué es A, qué es B, qué es C, qué es D, sucesivamente. Luego tenemos los predecesores, que es la precedencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la actividad A no necesita de ninguna actividad previa. Eso significa que es la actividad de inicio. Ahora, no solo la actividad A puede salir así. Por ejemplo, ¿verdad? De repente ustedes van a encontrar que, por ejemplo, dijera I, que fuera la 9, solo es un ejemplo, y les va a aparecer así. Digamos que dijera 11. Mire, y la actividad I entonces no necesita precedencia tampoco. Pues no. Y entonces, ¿qué hago ahí? Tengo dos actividades de inicio. Tiene dos actividades con las cuales usted puede empezar a trabajar y no necesariamente están al principio de la tabla. Como les decía anteriormente, a veces hay no solo una, hay dos, hay tres, hay cuatro actividades con las cuales yo puedo iniciar el día 1 de la construcción, porque ninguna de ellas necesita algo más para iniciar el proceso que necesitan hacer. Entonces, repito, todo depende de porque esta tabla la hace quien está programando. Aquí se las doy yo, pero en la vida real nadie le da esta tabla de precedencias. Usted arma las precedencias. Ustedes en el ejercicio que están haciendo, con el que le ocupamos información de costos, ustedes van a poner en precedencias. ¿Usted cree que va primero? ¿Paredes o pisos? Por ejemplo, vigas o losas. ¿Qué va primero?
Entonces, de la experiencia de saber cómo es el orden lógico de una construcción y además, como ya repetí varias veces, la experiencia de campo que tienen las personas que están en esta parte, eso les ayuda a poder desarrollar bien o de la mejor manera según esa construcción que precede a qué, pero sí pueden encontrar más de una actividad que sea la actividad inicial. En este caso solo tenemos una. Bien, tenemos la segunda actividad que es B y eso depende de A. Luego tenemos C y C depende de B y de G. Y luego está D que depende de A. E depende de D. F depende de E y de G. G depende de A y H depende de C y de F. Ahora, otra cosa importante. Si ustedes ven, los precederos no tienen un orden tan eh, continuo. Vean aquí, C si depende de las dos que puse antes, de A y B. D no depende de C y de B, depende de A. E si depende automáticamente del anterior que es D. F depende de E y de G, pero G ni siquiera la he puesto. Entonces, cuando uno está armando la red, no necesariamente usted va a empezar, sí, empieza con este orden de A, B, C, pero de repente, bueno, aquí necesito en F, necesito de I de G, pero yo no he puesto G. Entonces, antes de poner F, tengo que venir a poner G. Y G me dice que necesito de A. Entonces, regreso casi a la al principio. Y hasta que no puse G, no puedo poner F. Y cuando ponga F, ya puedo poner H, porque H depende de C y de F. Entonces, no crean que van a ir A, B, C, D. No, a veces nos tenemos que ir saltando. Por eso es que hay que revisar la tabla primero y identificar, bueno, este depende de A, este depende de A y este depende de A. Para que cuando yo ponga A voy a poder poner B, D y G. No los voy poniendo en orden. Pero mire, ¿por qué están enumerados en orden entonces con las letras? Porque existen las actividades, o sea, las actividades están en ese orden constructivo, A, B, C, D, E, pero para hacerlas no necesito esperar ese orden para hacerlas. Yo no necesito esperar que esté hecho, por decir algo, la excavación para poder empezar a hacer estribos de las soleras de fundación. Los estribos yo los puedo empezar desde que empezó la obra, para que cuando ya termine la excavación, todas esas armazón de esas soleras de fundación ya están hechas y solo voy y las pongo cuando termine. No hasta que terminen de excavar voy a empezar a hacer los estribos, después voy a armar y después pongo, porque entonces ya la obra se hizo de más tiempo porque yo esperé a terminar. Esa es la lógica de la programación y que cada uno de ustedes, si no se acuerda, en este caso, ¿verdad? Porque yo se los doy, pero en la vida real, si no nos acordamos cómo va el proceso constructivo, esta parte la tenemos, nos va a costar más. Aquí yo generalmente soy la que le da ya las tablas hechas, generalmente, ¿verdad? En el proyecto final, usted va a armar esta tabla. Usted me va a poner cuáles son las actividades predecesoras de las que yo le he dado. En una pared, ¿qué se hace primero? ¿te necesito la solera de fundación para poner las paredes o no necesito de eso? En las paredes, primero pego bloques y después repello o primero afino y después repello. ¿Qué hago? En una compactación, ¿qué va primero? ¿La compactación de suelo cemento o la solera de fundación? Cada actividad tiene que ir en esta programación, ¿verdad? Entonces, eh, para el proyecto final, ustedes van a generar esto. Ustedes van a decir en qué orden se supone que van a ir haciendo cada actividad.
Vaya. Entonces, ¿cómo podríamos empezar acá? Vamos a hacer aquí. Ok. Para esto, cuando ustedes lo hagan y en la evaluación que va a haber de programación, porque va a haber una evaluación de programación, usted va a ocupar tantas páginas sean necesarias, entonces nunca lo haga tan grande, porque me ha pasado que han ocupado hasta 5 páginas para encontrar el diagrama final. Quien le encuentra la primera, generalmente el 95%, el 90% que le encuentra la primera, es porque alguien educó. A la mayoría tenemos que hacer 2, 3 para poder generar este diagrama, ¿verdad? Y eso se lo digo por toda la experiencia que he tenido. Nunca, ni a los mejores programadores de obra, de repente, pues hay algo que no nos sale y tenemos que volver a hacer, tienen que volver a hacer, volver a ordenar y así. Esto no sale a la primera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar acá. La actividad A, pues no tiene predecesores, entonces esa es mi actividad inicial. Entonces coloco aquí 1, porque el nodo 1, la flecha, y el nodo 2, que es el nodo final. Esta es la actividad A y tiene 30 días de duración. Esa es mi primera actividad. Ok, ahora sigue la actividad B, que depende de A. ¿Qué tan largo haga la flecha? No la haga tan larga porque entonces ya no le va a caber capaz el diagrama. Esto no tiene nada que ver, y era lo que veíamos la semana pasada también. Ni tan larga que después ya no le alcanza el papel, ni tan corta que cuando ponga los demás números que vamos a sacar no nos quede espacio entre ellos, ¿verdad? Este sería el nodo 3. El orden de los nodos van apareciendo, se les van poniendo según como usted vaya colocando los círculos. Entonces, esta es la actividad B y este tiene una duración de 6. Ok, como dijimos que primero vamos a poner todas las A, sería esta y esta. De A depende de D, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer D para arriba, y este sería el nodo 4, esto sería D, y D tiene 5. Y luego D, y D tiene 14. Uy, lo puse al revés. D va arriba y 14 va abajo. Y este sería el 5. Ok, ahí ya tenemos 4 actividades colocadas. A, D, B y G, porque esos dependían de A. Ahora veamos C. Se dice que depende de B y de G para poder realizarlo. De ahí necesitamos para sacar la actividad C. Entonces, ahora, B y G. Y necesito sacar C. Ahora, B tiene 6 días de duración, G tiene 14. ¿Cuál va a terminar por último? Pues 14, o sea, la G. Entonces, de aquí tiene que salir C, porque aunque necesito cambiar de color, porque aunque necesito de B y de G, yo no puedo sacar la actividad de aquí, porque ¿cómo hago para representar que necesito de las dos? Yo no puedo hacer esto y decir que aquí va a salir la otra, porque C es una. ¿Y qué hago con la otra línea? Pues no puedo representarlo así, ok, no lo puedo. Solo tiene que salir una flecha donde va a estar C. Entonces, y tiene que, como necesito de B y G, G es la última en terminar, por lo tanto aquí va a salir, aquí va a empezar. O sea, el nodo 5 va a ser el nodo final de la actividad G y al mismo tiempo va a ser el nodo de inicio de la otra actividad que necesito. ¿Cómo uno entonces para decir que necesito también a B?
Necesito de B para empezar la actividad C, que necesito de G. Aquí es donde ocupamos una actividad ficticia. Necesito de B y de G para micrófonos para la actividad C. Y entonces aquí esta actividad ficticia me está diciendo a mí que si yo no termino B y termino C y termino G, no puedo empezar esta C. Eso es una actividad ficticia y esta no tiene nada, solo es la flecha, porque no existe nada. Entonces acá, de 6 y sería... Aquí Hola. siempre se va a tomar la de mayor tiempo, como la Sí, principal. sí, porque es como que yo le diga, usted se tiene que lavar los dientes cuando termine de comer. Hasta que no termine de comer no se puede lavar los dientes, pero para terminar de comer usted necesita tomarse la leche y comerse el pan. Entonces, ¿qué se terminó primero? Hay gente que primero se termina el pan y después la leche, pero no importa. El que termina por último, lo último que se come, esa es la actividad que le da el paso para poder lavarse los dientes. Entonces, igual es aquí. O sea, tenemos un tiempo. Tenemos, por ejemplo, si esta es una línea de tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 días. Y la otra tiene 16 días. Y aquí tenemos 4 días, aquí tenemos otros 4 y así, hasta llegar al día 16. Entonces usted terminó esta primera actividad, pero tiene que esperar hasta llegar hasta aquí, al día 16, para poder empezar la tercera. No importa que la otra ya la terminó, porque si usted me pone que del nodo de esta sale, al día 4 es que usted va a salir, pero a usted le falta todo esto por recorrer todavía. Entonces siempre van a ocupar, cuando sean varias actividades, van a ocupar la que termina por último, y de ahí tienen que salir, de la que termina por último. Ok. La actividad D, ya la pusimos. Vamos a la actividad E. La actividad E dice que necesita de D. Aquí está D. Estas son las más fáciles, las que solo necesito de una. Ojalá todas fueran así. Aquí tengo E y E tiene 10. Ok. Ahora vamos con F. F necesita de E y de G. Acá necesitamos otra vez de aquí abajo, de esta 5, de esta circunferencia 5, y necesitamos de E y G. Entonces, en este caso, entre D y G, entonces nosotros vamos a tener que sacar F. Vemos aquí. Entonces, E tiene 10 y G tiene 14 otra vez. Entonces, de estas dos, ¿cuál, por ejemplo, va a haber terminado primero? Ahora, recordémonos que para E ya hicimos 5 días atrás. Y G, ¿por qué? Porque G y D inician en el mismo tiempo. G tiene 14 y D tiene 5, más 10 de E, aquí termino teniendo 15 días contra 14. Entonces, ojo con eso también, no se vayan solo con el inicial. Aquí en G, entre G y B, sí, porque empezaban al mismo tiempo, pero aquí no. E ya tiene una precedencia antes y G no. Entonces aquí no vamos a salir de G, aunque aparentemente G es el número mayor. Aquí salimos de E por la sumatoria de tiempos recorridos que llevamos. Entonces aquí
Voy a moverme para allá. Y de ahí va a salir F. Que tiene 8. Y voy con el círculo 8 también. ¿Se entendió por qué es algo de 10 a pesar de que G tiene 14? Sí, aquí. Ok. Esos son los análisis, por eso les digo que esto no es tan solo de ver números, ¿verdad? Ahí viene analizando hacia atrás. Vamos a la siguiente entonces. G, no, ya está. H, vaya. H necesita de C y de F para finalizar, porque finalizo en H. Ahí termino todas mis actividades. Entonces, en este caso, para poder salir con H, entonces, a ver, volvamos a hacer lo mismo. 14 más 4 son 18. 10 y 8, 18 y 5, 23. 23 contra 18, tengo que salir de aquí. Por lo tanto, y es otra cosa. Solo puede haber una actividad final. No pueden haber 3, ni 2, ni nada. No, solo un círculo va a terminar acá. Entonces aquí, otra vez, 1, esto, como una actividad ficticia. Y salgo acá. Nueve. Y esta es H y el 2. Y entonces, aquí tenemos resuelto ya nuestro diagrama. Ahora, que esté bueno o esté malo, ya vamos a ver si eso está bien o mal. Aparentemente se ve bien. Lo que nos va a decir si está bien o está mal es cuando calculemos los tiempos tardíos. O sea, a simple vista, claro que hemos conectado todo como debe de ser. Por ahí ya vamos un poco mejor a que nos hubiéramos equivocado en alguna conexión. Porque desde aquí podemos ver si nos equivocamos en una conexión o no. Entonces, en este punto, sí es importante primero analizar bien acá. Entonces, ahí está. Miren, este es nuestro nodo final. No, ahora se lo pongo para ustedes y este es nuestro nodo inicial, pero esto no lo ponemos. Tenemos un inicio y un fin, tal cual. Y en este caso necesitamos 3 líneas ficticias, en este caso, o 3 actividades ficticias. Otra cosa que es importante y a veces a ustedes se les olvida es poner el sentido de la flecha. ¿Por qué? Porque esto le dice hacia dónde va avanzando. Porque si usted solo me pone, por ejemplo, si todo me pusiera la actividad ficticia y no le pone hacia dónde va, yo me puedo quedar que no sé hacia dónde va. ¿Verdad? Y aquí para dónde voy, hacia dónde avanzo. Ese es uno. Y la segunda es porque cuando usted haga el proceso de los tiempos tempranos y tardíos, le va a servir un montón saber cuándo va hacia adelante y cuándo va hacia atrás. Porque tiene que tener ese cuidado también. Ok, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Nina, Para aclarar dudas, cuando hay una actividad como la número 8, cuando estábamos hablando de H, y en los predecesores tenemos 2 actividades, nosotros vamos a sumar las actividades antes, donde están los 2 implicados, y el que tenga más días, ahí es donde se va a colocar. Así sería siempre.
Sí, de ahí tienen que salir, exactamente. Cuando ustedes tengan varios, como desde el primero que apareció, que era B y G nada más, aparentemente, aquí era más fácil porque eran inicios iguales, o sea, acá iniciamos del mismo nodo. B y G empezaban en el mismo día. Entonces aquí no tuvimos que sumar nada porque empezaban en el mismo día. O sea, aquí es bien difícil decirles siempre va a ser así, porque va a haber una vez que no va a ser ese siempre. ¿Por qué? Porque está armado de una forma distinta. Pero lo que ustedes tienen que analizar es cómo viene el diagrama. Vaya, aquí iniciamos en 2. Las dos actividades iniciaban en 2. Yo no tenía que sumar nada. Aquí, cuando hablábamos de sacar F, necesitábamos de E y de G otra vez. Y aquí sí tuvimos que sumarle porque D ya tenía días atrás, había otra actividad antes que él. Entonces, si yo salgo de G, estoy mintiendo, porque G solo tiene 14. Y entonces me falta un día todavía para terminar E. Entonces, en ese punto de quedar, bueno, y entonces no teníamos que salir de aquí cuando termináramos G. Y ya la terminamos, sí, pero E no está lista todavía. Es como que les dijera, vaya, mire, tienen que haber terminado de encofrar la columna, que esa sería E, el encofrado de la columna, porque F es el llenado de la columna, ¿verdad? F llenado de columna y E es el encofrado. Pero G, por ejemplo, puede ser la colocación de, no sé, de las varillas de amarre con las paredes, por ejemplo. Entonces, si usted me dice que G tiene 14 y 10 y E tiene 10, es decir, cuando termine de colocar los puntos de amarre entre la columna y la pared, puedo empezar entonces usted a colar, no porque todavía me falta terminar el encofrado, que era este. No puedo hacer el colado hasta que termine el encofrado, aunque ya esté terminado paredes aquí abajo. Paredes, estoy hablando de que se deja una unión entre la columna y la pared para poder amarrar. Entonces, eso es lo que, por eso es que salimos desde aquí, porque atrás teníamos otra actividad. Y aunque ya terminamos esta, aquella tenía un día extra todavía que me hacía falta trabajar. Igual aquí abajo, para sacar H. Antes de llegar aquí se hizo F, F dependía de E y E dependía de D, o sea, porque hay dependencia. Se sumo estas dependencias. Y sumo de C. ¿Cuál era la dependencia de C? Solamente era G. Entonces sumo, si dependen de otros, tengo que sumar todo esto. Ahora, ¿por qué no sumé el 30? Pues porque todos empezaban aquí. G y D empezaban en 2. Si alguno de ellos hubiera empezado desde aquí, desde esta, porque hubiera otra actividad inicial, por ejemplo, que B o G hubiera empezado aquí, eso es otra cosa. Porque como les dije, pueden haber varias actividades de inicio. Entonces, ahí, pero digamos que sí, cuando usted tiene varias actividades hacia atrás, tiene que irlas sumando, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, vale. Agarren un papel y un lápiz porque ustedes van a hacer un ejercicio. Este es el diagrama original de ese ejercicio que acabo de hacer. ¿Va? Vean aquí, por ejemplo, B está arriba, G está en medio y D está abajo. La posición, como les digo, eso cambia. Entonces yo, en mi caso, yo puse D arriba y aquí estaba abajo, G en medio, para mí G estaba en otro lado, pero tengo las mismas actividades ficticias. Aquí tengo una, aquí en este caso tengo otra, ellos tienen una menos, en este caso una actividad ficticia menos, vean. Ellos unieron acá de una sola vez F hasta acá con el inicio de C para sacar el H.
que esta es otra forma de diagramar también. Entonces, en este caso, ellos, F y C lo terminaron en el mismo nodo, ¿verdad? En este caso. Hicieron la misma finalización. Yo utilicé una más para poder llegar al mismo final, que es H. Aquí es donde yo les digo que puede variar un poco. Entonces aquí ya tenemos nuestra red, ¿verdad? Eso es ahorita lo que necesito que ustedes puedan hacer. Ok. Ahora, este es el siguiente ejercicio. En este necesito ya que ustedes empiecen a analizar cómo iría. En este tenemos de la A a la K y tenemos igual solo una actividad de inicio. Luego tenemos que B depende de A, C depende de B, D depende de C, E depende de B, ya tenemos dos dependencias de B, F depende de D, G de H, H depende de F y de G, I depende de E, J de I y K de H y de J. Y tenemos las duraciones en cada uno de ellos. A ver. Tómenle foto, tómenle captura, anótenlo, como usted quiera, ¿verdad? A la hora del examen, pues ahí van a tener ustedes, y lo vamos a hacer presencial el examen, va a tener usted ahí ya como lo quiere hacer, ¿verdad? Así que necesito que ustedes empiecen a generar una posible diagramación de este ejercicio. Y luego les voy preguntando y vamos a ver cómo sale este ejercicio. Voy a dar unos 10 minutos ahorita, no es que lo vayan a hacer en 10 minutos, pero ya tendrían las primeras soluciones, por lo menos de A a D. Quien avance más, pues ahí va a depender de cómo usted logró comprender la parte de la diagramación. Pero voy a preguntar en unos 10 minutos para ver cómo van, ¿verdad? Como digo, ya tendrían que tener por lo menos de A a D, porque esas no están complicadas. Que en este caso, siguieron el diagrama anterior, lo hicimos en 15 minutos, por decir algo, exagerándolo. El diagrama anterior. En este está un poco más sencillo, porque hasta G, pues no hay mucho enredo entre qué necesito de cuál, sino que están más lineales, más directas, más dependientes. Ok, a ver, empiecen a hacer ustedes, por favor. Le vamos a preguntar y si hay dudas, pues abra su micrófono y me pregunta. Aquí solo que aquí no tenemos la numeración como en el anterior, ¿verdad? ¿Cuál numeración? Ah, El- 1, 2, 3. Ajá, sí. No, Se la pero ponemos eso así como que sí, sí, póngasela. para 1, hacerlo 2, igual que 3. el otro. Ajá, sí, se la puede poner ahí a la izquierda. Bueno.
Todos. Ya avanzaron por lo menos en los primeros 4 elementos. Sí, ¿Sí? Bueno, tenemos, lo voy a ir haciendo y luego ustedes. Vamos a ver. La actividad inicial tenemos que es nada más la actividad A, ¿verdad? Igual que en el ejercicio anterior. Este es 1 y vamos hacia 2. Esta es la actividad A, tiene 2. Ok, y ahí tengo que ver si alguno necesita de A, además de B. En este caso, solo pues B necesita de A. 1.5 y es el tercero. Luego necesito C, que también depende de B. Voy a poner 4, C, y tengo 5. Ok, luego D, depende de C, aquí no me va a caber. De D, de 5. Este D tiene 6. Y luego necesito de haber terminado B para hacer E, por ejemplo. 6. Este es E y tiene 4. Vale. Por ejemplo, hasta ahí estamos en E. ¿Alguien ya puso F? Levante la mano si alguien puso F ya. Ok, a ver, Dani, de todos los que levantaron la mano, ¿dónde puso F? ¿De dónde tengo que salir? A mí me dijo Arqui. Sí, a usted, Dani. Arquitecta. Hola, hola. ¿Me oye? Dani. Tiene problema con el audífono, quizás. A ver, Karina, ¿dónde le puso? ¿De dónde tenemos que salir? yo lo puse que tenía que salir de D porque en el cuadro sale de que tiene que salir de ahí. Ok. Vale. Aquí tenemos a F, que tiene 1.5 y aquí sería el 7. Gracias. ¿Alguien puso G? ¿Alguien ya avanzó hasta G? A ver, Daniel, ¿dónde puso G? Yo le puse que tenía que salir de B. G de B. Aquí. Ahí donde lo estoy poniendo, Daniel. Sí. Ok. Mira G, ¿verdad? Y sería el 8. Ok. Yo lo puse diferente. No ¿A tendría dónde? que salir de, o sea, De del E. número 6, no. Yo lo puse Ok. que salió de E. Ok. Ahí hubieron 2. A ver, estamos poniendo G. Sí. G. Ajá, Ah, ya. perdón, me Entonces, equivoqué. Pensé que dijo E. no, G. G de gato. Yo puse que de B sale E y de E sale G. Ah, ok. Ahí está. Hoy sí.
Ok, de aquí entonces tenemos que sacar 8 y sería G y tiene 1. Ok. A ver, ¿alguien colocó H? ¿Alguien ya colocó Yo, H? A ver, Dani, ¿dónde? ¿De dónde tengo que salir? PF, De F. Aquí, el 9 y sale H. Y H tiene 6. Así, Dani, como lo acabo sí, de poner. sí, une G con H, el 8 y el 9 con una línea, ¿cómo se llama? Línea, acuérdenme, Arqui, Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ficticia. línea ficticia, cabal, con eso. Ay, la en otro color. G la une con F y sale de ahí. Ok, pasaron la primera. A ver, I. ¿Quién ya puso I? A ver, José Daniel, ¿dónde la puso? ¿Dónde sale I? Yo le puse que sale de E. Sale de E. Entonces sale, digamos que para allá. El 10. Este es I y tiene 3. Así, Daniel. Sí, Ok. A ver, J. ¿Quién ya puso J? Edwin, ya puso J. Saldría de I. Tendría de I. Ok. O sea, para acá. Tenemos 11. Así, Edwin. Sí. Ok. Vale. Y ahora K. ¿Quién ya puso K? Este es el último. Con este cerramos. Puede salir de J o de H. Puede salir de J o de H. ¿De Pero cuál tendría que ser? había que Ajá. contar las actividades, las que tienen Hay que- más días, algo así. Saldría de H. ¿O no? PH. De H. Vale. Yo Ok, de hay H. que ver. Usted ya puso de H. Vale. Ok. Habría que. Y se hace una línea ficticia o no, de la otra, de, finaliza J. No, ya les voy a explicar aquí. Bueno, se puede hacer eso, pero les voy a explicar la otra forma en la que podemos terminar también. Vaya, en este caso, como tenemos H y J, y de eso necesita K, entonces nosotros podemos, por ejemplo, unir estas dos, tanto J como H, que terminen en un solo nodo, digámoslo así, ¿verdad? Hay personas, o lo voy a hacer aquí abajo, digamos, tengo el 10 aquí, tengo, ahorita le hemos puesto 9 aquí. Entonces, en este caso, para poder sacar, quiero ver, la necesidad de H y de J, dice. Entonces, H y J terminan en el mismo nodo. O sea que aquí unimos y aquí sería J y tendría 1.5, por ejemplo. Y H vendría aquí, que es lo que ya tenemos ahí. Y vemos el 7, por ejemplo. Entonces, H y J son dos actividades que van a morir a un solo punto, en este caso. Ahora, ellas dos son independientes. Entonces, aquí no hay problema que me digan, mire, pero
1, 5, por ejemplo, y 6, obviamente va a terminar primero el 1, 5 que el 6, si lo vemos aquí, en esta corta sumatoria. Entonces, ¿pero qué estoy diciendo aquí? Que necesito de estas dos para poder terminar con la letra K. Entonces, esta, quiero ver, sería 1, y aquí sería nuestro 11, por ejemplo. Entonces, aquí es como lo que veíamos al principio, las formas de diagramar, que nosotros podíamos tener esto sería como un evento resumidero, que varias actividades terminan en un solo punto. Entonces aquí J y H terminan en un mismo punto. Ellas dos son totalmente independientes, pero ¿qué estamos diciendo aquí en el diagrama? Que K necesita de J y H. Por obvias razones, hasta que yo no termine H, y por eso estamos saliendo aquí, hasta que no termine H no puedo empezar K. Me voy a tener que esperar para poder iniciar. ¿Qué me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando esto. Y saliera de aquí. Salgo de aquí y tengo el 12, que sería K y sería U. Entonces, ¿por qué? Hay personas a las que no les gusta ocupar tanta, como se los mencionaba, tanta actividad ficticia. Aquí estoy diciendo lo mismo, que necesito de J y de H para poder terminar acá, en este. Ahora, como les decía, hasta que no terminemos el diagrama y hagamos los tiempos tempranos y los tiempos tardíos, no vamos a ver cuál de los dos sería el más eficiente, porque acuérdense que yo lo que quiero lograr es la menor cantidad de tiempo. Eso es lo que yo quiero lograr aquí. Y estos eventos ficticios son tiempos muertos, digámoslo así, porque tengo que estar esperando. Lo mismo sucede aquí, usted va a esperar de 1 a 5 a 6, solo que aquí es más visible, ¿verdad? Al final, las dos respuestas en la forma de diagramar son correctas. Como les decía, la única diferencia es esta, que algunos no ocupan tanta línea ficticia y se van de solo a unirlos, porque es válido también unirlos así, por lo que vimos al principio del evento, ok, ya se me olvidó el nombre que lo acabo de decir, resumidero. Llegan varias actividades y de ahí sale una sola actividad. Si usted lo hizo de la forma de arriba, para hacer su primera diagramación le hizo muy bien, ¿verdad? Si usted lo hubiera hecho de esta otra forma, que creo que ninguno lo hizo así, también hubiera estado correcto hacerlo, ¿verdad? Ambas formas son correctas. Ok, vieron que en menos de 10 minutos lo hicieron. Claro, es un diagrama pequeño. Cuando son actividades grandes, no tenemos así, ¿verdad? Tenemos una infinidad de actividades impresionantes cuando las construcciones son más grandes. Ok, ahora les voy a mostrar el que ya está hecho. Tengo este de forma de diagramar. Vean aquí, no hay ni una actividad ficticia en esta red. Y tenemos todo conectado. Vean, A depende de B, B C depende de B, analícenlo junto al suyo. D depende de C, E depende de B, F depende de D, G depende de E, y luego teníamos H depende de F y G. Entonces, para no ocupar una actividad ficticia, entonces yo marco aquí el diagrama. El nodo final de G se vuelve el mismo nodo final de F, para que de ahí pueda salir H. Entonces aquí, como les digo, vean, no hay ni una actividad ficticia. Ya lo van a hacer, no deshagan el suyo, no lo borren. Ya vamos a ver si da lo mismo, sin importar cómo esté el diagrama. Luego, de I depende de E, J depende de I, y K depende de H y de J, ¿verdad?
Y esta es la solución ya planteada de esta diagramación de red. Pueden copiarla si ustedes quieren para analizar la situación de las uniones. Ya aquí, como necesitamos ponerle nosotros, bueno, los tiempos, ¿verdad? Y aquí está cada uno de los tiempos. Va. Les voy a explicar cómo encontramos los tiempos tempranos para que ustedes lo hagan en el suyo, ¿sí? En el que ustedes hicieron para comprobar. Vamos a encontrar entonces los tiempos tempranos. Acuérdense que esto lo hablamos, definimos este término en la clase pasada, ¿verdad? Ahí donde hablamos de un montón de términos, justamente es donde nosotros determinamos que es un tiempo temprano. Entonces, en el caso de los tiempos tempranos, estamos hablando de que vamos a encontrar el día en que yo tengo que empezar la actividad, ¿sí? Este es el tiempo temprano. Uy, y esto no parece hoy, pero es temprano. Ok, entonces, fíjense por favor, a esto se le llama metodológicamente, a este proceso le llaman paso adelante. ¿Sí? Así lo va a encontrar usted en algunas lecturas, como paso adelante. ¿Por qué va paso adelante? Porque usted va a ir avanzando en el diagrama desde su inicio y necesita llegar al fin. ¿Y qué vamos a hacer en este proceso de este recorrido? Sumas. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ir sumando. Cuidado con estas sumas, porque a veces por muy fáciles que son, se nos va la cascarita ahí y nos deslizamos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Lo voy a explicar aquí, lo basan en el suyo. Esto es 0, porque es su tiempo, su día de inicio, el día 0, ¿verdad? El día que le dan el inicio de obra, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro día 0. Nos dicen mañana, 1 de junio, inicia, se le da para que usted inicie la obra. Ese es mi día 1, mi día 0. Empezamos con 0, es el inicio de la obra. ¿Qué vamos a ir haciendo? Sumando. ¿Qué vamos sumando? Los tiempos de duración. 0 más 2. Y eso nos da 2. ¿Sí? No es tan complicado, pero es de que vayamos teniendo cuidado. Luego, 2 más 1.5. En este caso, 3.5. Ahora, 3.5 más 4. 7.5. Me regreso aquí. 3.5 más 5. Y tengo 8.5. Póngalo arriba. Todos los números que van a ir arriba de los círculos, vamos a saber que son los tiempos tempranos. 8.5 más 6. Tengo
14.5. Ok, 14.5 más 1.5. Y entonces yo tengo 16. Pero también este es F, pero aquí vengo con G. Y voy a tener dos números ahí. 7.5 más 1. Y entonces tengo dos números, 8.5 y 16. Entonces, aquí, ¿con cuál se va a quedar? Se va a quedar con el número mayor. Cuando llegan varias actividades a un solo nodo, se queda con la mayor cuando vamos en las sumas. Solo cuando va paso adelante se queda con el mayor. Entonces significa, vamos a borrar este, y el que nos queda es 16. Ok, 16 más 6, que es por donde voy, es 22 acá. Pero tengo que hacer la otra suma a ver si no sale. Sé que no veas, pero por si acaso no saliera. 7, 5 más 1. Más 3, perdón. 7, 5 más 3. Me queda de 10.5. 10.5 más 1.5. Y entonces tengo 12.5. Aquí otra vez. De los dos me quedo con el más alto. Por lo tanto, me quedo con 22. 22 más 1, 23 es lo que yo me voy a tardar. El día 23, si fueran días, es el día en el que yo voy a terminar esta actividad. Me voy a tardar 23 días organizando esto. Ok. Sencillo, ¿verdad? Fácil. Solo es de ir sumando, verificar las sumas, para que no me vayan a equivocar, y ustedes van a llegar a un fin. Ok, hagan la sumatoria en el suyo y me dicen cuánto les da de 23 respuesta. me da aquí. 23 le da. Sí. No sé quién me dijo. Ah, Gerson. Ok. Igual a mí Vale. 23 me da. 23 le da. Perfecto. Para que se den cuenta que no hay una sola forma de diagramar, media vez terminemos en la mejor duración. Ok, los demás, voy a dar unos 5 minutos, porque yo creo que ustedes lo fueron haciendo al mismo tiempo. Vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes terminen esta sumatoria. Háganlo en el suyo. 23 me da. Sí, igual a mí. Ok, bien. Igual a mí, Arqui 23 me da. Ok, gracias. A quien lo fueron haciendo, muy bien, ¿verdad? Fíjense que para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia, diagramar no es difícil. Lo difícil es hacer las tablas de antecedentes. Cuando no, a veces no tenemos la suficiente experiencia y saber qué va antes, qué va después o qué pudiera hacer a la par de qué. Eso es lo complicado. Porque sacar las duraciones, ustedes ya vieron que sacar las duraciones solo es de conocer los rendimientos y saber, obviamente, de costos, de la parte de la volumetría, de cantidad de obra, saber cuánto volumen de obra tengo que trabajar. En armar a los antecedentes, este cuadrito que yo les pongo, eso para mí, digamos que es lo más complicado porque nos llevamos un poco más de tiempo, porque tenemos que hacer y ver y todo. Los diagramas sí se van complicando, porque no puedo decir que no. Entre más grande es la actividad, más tenemos que pensar en el diagrama, ¿verdad? Y aquí, que solo les he puesto dos. Las más difíciles han sido estas dos, ¿verdad? Que tienen dos. Hay otros que tienen 3 o 4 dependencias. Ahí.
híjole, porque ojo, no podemos cruzar líneas, no se pueden cruzar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado ahí, de que no se nos vayan a cruzar las líneas cuando estemos organizando esto. Ya me van a mandar ese diagrama que han hecho. Ahí le van a ponerle nombre a la página, todavía no hemos terminado, y me lo van a enviar. Vale, ok. Miren, aquí está, ¿verdad? Tiempos tempranos de la red. Bueno, antes de eso les quería explicar para que vieran. Fíjense, en total, todo este trabajo, todas estas actividades, en total suman 32.5, pongámosle que son días. 32.5 días, eso es lo que suma todas esas actividades. Si las fuéramos haciendo, primero una, después la otra, después la otra. Y así, como que fuéramos en trencito. 32.5 días. Pero programándolas y haciendo actividades al mismo tiempo, unas con otras, empezando al mismo tiempo, así como la C y la E que empiezan al mismo tiempo, la G y la I que empiezan igual, yo termino en 23. Programando me estoy ahorrando 9.5 días que terminé antes, con esta mejor programación que tengo. Eso es lo que hace la programación, optimización de tiempos. Ese es como el fin mayor de esto, que nosotros podamos optimizar nuestros tiempos y no que nos tardemos y, todo lo que el tiempo nos da. Pues por nosotros no hay problema, ¿sí? Nosotros si queremos nos tardamos 200 días. El problema es que quien nos ha contratado no nos ha dado 200 días. Quien nos ha contratado nos ha dado, exagerando, que 25 días. Y a nosotros nos han salido en 23. Tenemos 2 días todavía. Menos mal. ¿Qué pasa si nos dijeran, tienen 20 días y nos salen 23? Híjole, tenemos que ver cómo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál de todas las actividades le reducimos tiempo? ¿A cuál se le puede en realidad reducir tiempo? Entonces, cuando hacemos eso, nos damos cuenta de, me estoy tardando mucho y me están dando menos tiempo. Ok, ¿cómo entonces organizo esto? Por eso les digo, no crean que el primer diagrama es el único que se ha hecho. No, si analiza el diagrama. Ok, estoy dentro del tiempo, me paso del tiempo, ok, voy a buscar qué actividad puedo reducirme tiempo. Para reducir tiempo, contrato más gente o trabajo 2 turnos. Entonces, ¿cuál es la solución más factible económicamente? Porque acuérdense que todo es dinero aquí, ¿verdad? Ok, preguntas acerca de este proceso de sumatorias. Justin, Sí, Arqui, la duración se sacaría siempre de la forma que lo hicimos la semana pasada. sí, de esa misma forma, con los rendimientos y conociendo el volumen de obra, cuántos metros cuadrados tiene que hacer, cuántos metros cúbicos, cuántas unidades o cuántos metros lineales. Así se saca la duración en base a eso, con rendimiento. Ok, ahora, ya que Y tenemos... estos diagramas, Arqui, Ajá. perdón, estos diagramas se los tendríamos que hacer para el proyecto final también. Así es, que tienen que hacer los cálculos de esas duraciones y tienen que venir ahí, tienen que hacer esta tabla de precedentes o antecedentes y este diagrama de red. Y la tabla que falta, porque aquí falta todavía otra tabla. Eso es lo que tiene que ver con la programación. Ay, Dios mío, estamos verdes. Pero que no tan verde como un lorito, que sea más amarillito, más que verde. Estamos verdes, verdes. Y le faltan todos los otros proyectos. Bueno, sigamos para que puedan saber qué es lo que van a entregar. Eh, Vamos a hacer los tiempos. Hoy vamos a calcular los tiempos tardíos. Vamos a hacer vamos a calcular los
tardíos. Los tardíos significan el tiempo en el que yo puedo empezar lo más tarde, ¿sí? Eso es lo más tarde, ¿verdad? O el tiempo en el que la actividad se puede, ¿sí? Como empezar, si me atrasé en una, ¿cuánto más me puedo, qué otro día voy a empezar en la siguiente? Por decir algo. Ahora, estos vamos al revés. Empezamos en el final, finalizamos en el inicio. Vamos de retroceso. Y esto se le llama paso atrás, porque vamos sentido contrario, paso atrás. Y entonces por eso les decía yo que es importante las flechas. Ok, y aquí empezamos con el mismo número que hemos terminado, porque no podemos terminar pues en otro número. Empezamos en 23. Y aquí hacemos resta, ¿sí? 23 menos 1. Estas son restas. No sé ni con qué cosa hacer. Acá. Menos 23 menos 1. 22. 22 menos 6. Tengo 16. 22 menos 6. Aquí. 22 menos 1, 5. Y me dan, ¿dónde estoy? 20.5. 20.5 menos 3 y me da aquí 17.5. $22 menos 3. Ahora, aquí 16. 16 menos 1, 5 y 16 menos 1. Ok, 16 menos 1.5 me da 14.5. 14.5. Y 16 menos 1, pues me da 15. Ahora, ¿qué pasó aquí otra vez? Aquí tengo dos números, porque vienen de dos lados en la red. Entonces, aquí me quedo, al contrario, con el menor. Con ese nos vamos a quedar aquí, con el número menor. Por lo tanto, 17.5 o 15, yo me quedo con 15. Se va a quedar, repito, con el menor. Acuérdense de esto, porque a veces se me confunden, más que todo a la hora del examen, porque no tienen las anotaciones y se les olvida. Cuando van restando es el menor. Cuando van sumando es el mayor. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, 15 menos 4. Quedaría aquí a 11. Pero nos falta abajo. 14.5 menos 6. 8.5. 8.5 menos 5. 3.5. Vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Tenemos dos datos aquí. 3, 5 y 11. Otra vez nos quedamos con el menor. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 3.5. 3.5 menos 1.5. Eso me da 2. Y 2 menos 2. ¿Qué hace? Si usted termina
en 0, tu diagrama está muy bien trabajado. Si usted aquí llega en 1, bueno, en rojo lo voy a poner mejor. Si usted aquí no llega en 0, llega en 1 o 0.5, peor en 5 o en 10, hay algo mal o en su proceso de resta o su diagrama está mal hecho. Porque no puedo iniciar en 1. Si se supone que la actividad empezó en 0, tiene que el otro ser igual. No puedo empezar antes ni después, tengo que empezar en ese mismo día. Entonces, tiene que iniciar en 0 y finalizar en 0. O sea, los dos números tienen que ser 0. Ahora, explico. Si usted tiene, esto porque es un solo inicio. Si digamos que su actividad de inicio tuviera varias actividades a partir de ella, ojo, se lo explico aquí, antes del examen, antes de la evaluación. No es que todas tengan que dar 0. Una de ellas usted tiene que terminar en 0. Por ejemplo, en una le da 0, en otra le diera 1, en otra 5, en otra 7. Acuérdese que usted va a escoger el número menor. Cuando varias llegan a un solo punto, usted escoge el menor. Entonces con una de ellas, usted sí termina en 0. Ahí estamos bien. Pero si en ninguna de ellas tuviera la opción de eso, sino que tuviera 1, 5, 7 y 3, ahí sí estamos mal. ¿Por qué les aclaro esto? Porque cuando hay diagramas así, ha sucedido, y aunque se los he dicho, a veces quedan, arquitecta, todas no me dan 0. No, es que no necesita que todas den 0. Necesita que por lo menos una le dé 0. Y ahí estamos bien. Ok, hagan el suyo y me comentan si llegaron a 0. Sí, Arqui. Ok, Igual a mí, Arqui, dio 0. gracias, Astrid. Yo también llegué a 0, Arqui. Ok, muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí para estas 2 horas. En las siguientes ya no falta mucho, voy a terminar de explicar hacia dónde nos lleva esto y luego van a empezar a hacer el de ustedes, ¿verdad? Y luego les voy a dejar una guía de ejercicios que tengo preparado. Nos quedamos hasta aquí entonces, regresamos a las 11 para seguir en la clase.